Hola, bienvenidos a En Boca de Isa. Soy Isa Restrepo y a través de este espacio quiero inspirarte y llevarte a conectar con tu mejor versión. Hola, bienvenidos a En Boca de Isa. Hoy vengo con un programa muy especial. A mí siempre me gusta traer testimonios de personas que han evolucionado, que han construido sin importar la adversidad. En el episodio de hoy quiero hablarles de una situación personal, de algo que a mí me hizo transformar mi vida y cambiar el foco de lo que estaba haciendo. Y es esos momentos de la vida en donde casi renuncio a todos mis sueños. Aquí empezamos. Soy una persona que desde muy niña me he caracterizado por ser muy soñadora. En la edad de infancia y en la adolescencia, uno no entiende que los sueños tienen que tener acción para poder lograr cosas grandes. La vida me fue llevando a ir construyéndome y a ir siendo esa persona que siempre había querido ser, una periodista que estaba enfrente de las cámaras, que entrevistaba gente, con una familia. Todo eso lo fui logrando paulatinamente. Hubo momentos de mi vida en los que sentí que no iba a ser capaz de hacerlo, pero al final siempre la vida me puso en espacios donde me pude probar que sí era capaz, que sí era capaz de enfrentarme a una cámara, que sí era capaz de conducir una entrevista, de conducir un programa de televisión, que al final era lo que a mí más me gustaba. A lo largo de mi vida adulta y de mi carrera, fui construyendo empresas, fui construyendo emprendimientos y cada vez los sueños se volvían un poco más grandes y claramente las situaciones se ponen cada vez más retadoras. Porque cuando tú tienes un sueño, tú idealizas lo que está bien, lo que de alguna manera va a suceder a favor tuyo, pero te olvidas de las circunstancias complicadas que pueden pasar a lo largo del camino. En mi camino comencé a contratar personas porque necesitaba personal para todo lo que estaba construyendo. Desde un espacio de crecimiento y de pronto un poco desde la inocencia, porque siento que todos a la hora de ser emprendedores somos inocentes porque queremos que eso suceda, no entendí que las personas que venían a trabajar conmigo venían a cumplir un espacio, pero no venían con mi sueño ni mi visión. Y aquí voy a hacer un alto porque siento que muchos emprendedores cometemos ese error. Pensamos que las personas que vamos a contratar comparten tu sueño. No, esas personas vienen a cumplir un cargo y de repente se alinean con tu sueño un tiempo, pero no están dentro de tu cabeza, no están dentro de tu alma, no vibran igual que tú vibras. Por lo cual tú siempre tienes que ser el conductor de ese sueño. No hay nadie que pueda hacerlo. Ahí comienzo a mal delegar, si es una palabra, y comienzan las situaciones, los conflictos, el lleve y trae, una habla mal de la otra, no se está cumpliendo con los objetivos, no se están logrando las cosas. Y yo no entendía en dónde estaba ese caos. Y la realidad es que para ser emprendedor, el primer curso que cualquier persona debería tomar es el de liderazgo. Porque lidiar con seres humanos y lidiar con nosotros mismos es difícil. Ahora imagínense tener que lidiar con diferentes temperamentos, diferentes realidades, personas que no sabes si están 100% o no. Tienes que evaluar muchas cosas en el camino. Y cuando tú eres emprendedor no tienes recursos para tener un equipo de recursos humanos o psicólogos que evalúen todas esas personas que están ahí. Te toca a ti. Comienza un poco ese caos en mi vida y yo, sin entender mucho lo que estaba pasando, fui permitiendo y la empresa se fue afectando. De tal manera
que se dejó de recibir ingresos y eso es algo que sucede como consecuencia del caos. A veces estamos acostumbrados a culpar al mundo de afuera de no estar recibiendo dinero, no estoy vendiendo, las cosas están difíciles, pero esta experiencia me hizo aprender que el dinero no puede nacer en espacios caóticos. El dinero no se manifiesta, la abundancia no fluye en espacios de caos. Entonces todo comenzó a ir para abajo, todo comenzó a caerse, ya las figuras financieras no daban. Dentro de mí había un compromiso con esas personas que trabajaban ahí y era como, ¿cómo los voy a dejar sin trabajo? Estas personas apostaron por mí, sin yo entender que tenía que borrar y comenzar de cero para poder construir un espacio sano. De repente llegó el día de la verdad en el que me tuve que confrontar a mí misma. Vi que había mucho caos afuera y sentí que era momento de interiorizar lo que estaba sucediendo y de encontrar una respuesta adentro de mí. Esto suena como un cliché, pero no lo es. Ustedes no saben el poder que tiene sincerarnos con nosotros mismos. El poder que tiene sentarse un momento, respirar y decir, ¿por qué está pasando todo esto en mi vida? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué otra cosa debo hacer? Y ahí es cuando tomo la decisión de cerrar algo que para mí era un sueño muy grande. Era algo que yo había construido con mucho amor, a lo que le había invertido tiempo, dinero, pero la decisión no podía ser otra. Porque si yo no borraba todo eso que había hecho mal, no iba a poder continuar. Ese día decidí cerrar, fui muy cortante, muy tajante frente a la decisión, porque cuando yo tomo decisiones es de raíz y aunque me duelan, siempre estoy clara en que si esa es la decisión que tomé, tengo que seguir con eso. Y lo que no me di, y es ahí a donde viene el título de este espacio, es que perdí la fuerza. Y un día dije, ¿y si renuncio a todos mis sueños? ¿Y si dejo de ser esa persona soñadora, que tiene metas grandes, y más bien me conformo con cualquier cosa? Luchar me ha dolido mucho, luchar me ha costado muchas relaciones, luchar me ha roto mucho el corazón, porque aparte soy una persona, y eso es bien importante, como emprendedores saber qué tipo de persona somos. Y, por ejemplo, en mi caso yo soy emocional, entonces mis relaciones, a pesar de que eran laborales, se convertían también en espacios personales. Eso no está mal, hoy lo entiendo, siempre y cuando se tengan unos límites claros y siempre y cuando tú compartas los mismos valores con las personas con las que estás rodeado. Entonces, cuando yo tomo esa decisión, yo pienso, yo voy a continuar en piloto automático y entiendo que la fuerza se me había acabado, que la gasolina se me había acabado y que no importaba todo lo que había pasado o lo que había construido, que en ese momento yo no lo veía, me veía como la persona más fracasada del mundo, me veía, de pronto me juzgaba muy duro y decía, lo más fácil es esconderme, lo más fácil es retraerme, quedarme en un espacio seguro y no arriesgarme más, porque el riesgo duele. Y aquí quiero hacer un énfasis en que las redes sociales nos están invitando todo el tiempo a ser empresarios, a ser emprendedores, crea $1 millón en una semana, yo te ayudo. Pero lo que nadie te cuenta es que sí, todo es posible, tú puedes crear $1 millón en una semana, claro que sí, pero eso trae un trabajo, eso trae un camino. Y hay muchos aprendizajes que hay que tener en ese camino. Y la realidad es que
a veces no estamos todos dispuestos a asumir ese camino. Entonces, cuando yo decido cerrar esa puerta en mi vida y silenciarme, a pesar de todos los cursos motivacionales de crecimiento personal a los que he asistido a lo largo de los últimos 10 años en mi vida, que son muchos, terapias psicológicas en donde silenciarse no es una opción. Pero cuando estás en ese hueco oscuro, la única herramienta que tienes es esa, porque la herida sangra, la herida duele y ya no quieres más. Y ese día dije, voy a apagar mis sueños, voy a dejar de ser una mujer soñadora. Y yo siento que Dios nos da una misión a cada ser humano y que Él va a buscar todas las maneras para que a pesar de las circunstancias nosotros nos despertemos hacia esa misión. Hay personas que no la oyen, pero afortunadamente en ese momento de gran oscuridad tuve a alguien que me despertó y me dijo, ok, me aceptó que era una fracasada, porque eso era lo que yo decía de mí, pero una fracasada con muchos aprendizajes. Una fracasada que había construido una reputación y una carrera. Que sí, habían personas que de pronto, y hay personas que de pronto no tienen una muy buena opinión de mí por X o Y motivo, y eso va a pasar siempre porque no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Y en la vida las relaciones a veces se descontextualizan y no podemos hacer nada al respecto. Pero en general era una mujer con muchas relaciones que sí querían ver de mí ese brillo, que sí querían ver en mí sacar todos esos aprendizajes que había adquirido con tanto dolor. Esa persona me dijo, límpiate las rodillas y mira qué tienes para reconstruir tu rompecabezas. Y a pesar de que al principio no lo entendí, porque era más fácil quedarme en mi casa, era más fácil apostar por los sueños de otros, comencé a buscar esas piezas del rompecabezas y encontré que tenía cosas que podía reconstruir. Encontré cosas a las que les había invertido tiempo y dinero que podían ser redirigidas, y encontré que mientras esas piezas a nivel laboral se iban uniendo poco a poco, tenía que unir mis piezas a nivel interior y a nivel personal y a nivel psicológico y emocional. Entonces, poco a poco y digamos que simultáneamente, fui construyendo de un lado y de otro. Hice paz con que iba a tener un tiempo en el que no iba a hacer absolutamente nada de dinero, porque yo no podía generar en ese momento recursos mientras me estaba reconstruyendo y estaba reconstruyendo mi espacio profesional. Pero sí podía construir una mejor versión de mí. Ser capaz de, en este espacio, aprender a ser esa líder, porque cuando tú tienes sueños, y eso es algo que conecté en esa situación, cuando tú tienes sueños grandes, tú tienes que ser líder para las personas que creen en tu proyecto, que están contigo. No importa si están un día o 10 años. Tienes que tener aptitudes de liderazgo. Entonces me dediqué a estudiar sobre eso. Me dediqué a no permitir que el ruido se metiera una vez más en mi entorno. Me dediqué a ver en mí lo bueno, porque lo malo, que todos lo tenemos, me había llevado al punto más oscuro de mi vida. Y les aseguro que
que si yo no hubiese tenido ese llamado que para mí fue Dios, en 10 años yo me hubiera arrepentido de haber tomado esa decisión. Porque estoy segura que así las cosas no me salgan bien en esta oportunidad, esta lección de vida me ha hecho una mejor persona llena de aprendizajes y me ha hecho capaz de ayudar a otras personas a ver la vida con un lente mucho más bonito. Porque cuando tú ya ves el hueco tan negro, te das cuenta que no vale la pena ponerse esos lentes. Que esos lentes te los puedes poner y llega un momento que ni tú misma te vas a soportar. Porque no es sostenible en el tiempo estar en un, digamos que en un mood de negatividad. No es sostenible. Ni tu cuerpo, ni tu mente, nada te va a permitir seguir si estás en ese espacio. Tan es así que sabemos hoy en día, y eso no tengo que ser médico para saberlo, está en todas partes, lo leemos todos los días. La salud está directamente relacionada con nuestra vida emocional, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Entonces, hasta nuestro cuerpo nos pasa factura cuando decidimos conectarnos con esos espacios. Callarnos, silenciarnos. Hay quienes somos de naturaleza soñadora. Ese es un regalo que nos dio Dios. Pero esa naturaleza soñadora hay que pulirla. Y hay que ponerle fecha a cada sueño. Hay que ponerle acción a cada sueño. Y hay que agregarle o adherirle personas a ese sueño. Entendiendo como base que ese sueño es mío. Y que soy yo quien tengo que motivar todos los días a esas personas para que estén en ese sueño. Porque de lo contrario eso se va a desvanecer. Porque los dueños de las grandes empresas han estado completamente solos en sus sueños. Y nadie les ha creído. Y hoy han cambiado el mundo. Hoy han logrado que el mundo sea completamente diferente gracias a emprendimientos como Amazon, que estuvo quebrado, que el dueño estuvo solo. Pero si él no hubiera creído en eso, en su sueño, no existiría. Entonces, él adhirió personas y él las lideró. Y esa es la lección más linda que me dejó el día que casi renuncio a mis sueños, casi renuncio a ser una persona soñadora. Y es entender que lo que más debo cultivar en mi vida es mi voz interior, mi fuerza interior, ser coherente con mi personalidad. Si yo quiero ser líder, tengo que estudiar liderazgo. Si yo quiero ser exitosa, tengo que dar la milla extra. Porque hay un espacio del que no les he hablado y es que en esa gran oscuridad la víctima es protagonista. Me hicieron, me dejaron, 101 historias al respecto de lo que sucedió y cómo yo fui la víctima de esa historia. Y para salir de ese hueco oscuro, tienes que dejar de ser esa víctima. Y tienes que actuar en coherencia de lo que tú eres. Y decir, yo fallé en esto, ¿cómo puedo mejorar en esto? Yo en este momento de mi vida puedo equilibrar mejor las cosas porque tengo este aprendizaje y entiendo que mi mente funciona de esta manera. Eso para mí ha sido un regalo que me dio el dolor, un regalo que me dio la soledad, un regalo que me dio el oír tantas cosas negativas de mí afuera que me hicieron fortalecerme adentro. ¿Vale la pena tirar los sueños por la borda?
Hoy les digo no, porque siempre nos vamos a arrepentir de lo que no hemos hecho. Hoy les digo, la vida se trata de eso, de tomar riesgos, de vivirla, de estar todo el tiempo conociendo nuevas personas. No importa qué pasa, si está bien, si está mal, la vida se trata de eso. La vida es un challenge. Y el día que no lo sea es porque nos vamos a morir. Entonces, qué rico poder seguir siendo esta persona soñadora, poder seguir siendo coherente con quien soy, y eso solo me lo dejó el dolor. Hoy le doy gracias a ese espacio oscuro, porque como digo en una de mis conferencias, en la mayor oscuridad, como donde se encuentran los diamantes, fue donde encontré el mayor brillo en mi vida. Fue donde encontré el brillo que hay dentro de mí. Fue donde entendí que yo no tenía que buscar el brillo afuera, sino que estaba adentro. Y que cuando yo estoy sana y en paz conmigo, el mundo se me puede caer afuera. Y esto no es un cliché del diario de los que vemos en Instagram todos los días, no. Esto es algo que cuando se vive desde el dolor, se sabe que es real. Solo nos tenemos a nosotros y solo tenemos la capacidad de decidir actuar en pro o en contra de quienes somos. Hoy les digo, el día que casi renuncio a mis sueños fue un día que dividió mi vida en dos. Porque pude haberme convertido en una persona que contaba una y otra vez la historia de un fracaso, o ser la mujer que soy hoy, que obviamente tiene el fracaso en su ADN, que obviamente la historia viene muchísimo porque somos humanos, y a pesar de que no te quedes en el pasado, eso siempre va a estar ahí, cada vez el volumen se baja más, pero que hoy está apostando por algo mucho más grande de lo que tenía antes. Y eso solo me lo dio confrontar ese día. No renuncies a tus sueños, no renuncies a ti, no silencies tu voz. Hoy quería entregarles esto porque sé que muchas personas nos sentimos muy solas en esos momentos de oscuridad. Y yo hubiera dado dinero porque alguien me hubiera hablado de esta manera desde su propia experiencia. Gracias por escucharme, gracias por conectarse con En Boca de Isa. Y hoy les abrí mi corazón, mi vulnerabilidad y una situación que me pasó y que hoy me hace una persona diferente. Bye, bye.